Hello, hello, bienvenidos a Fundamento, segundo viernes por aquí. Hoy me he puesto más cómoda, ya estoy empezando a sentir este lugar, esta casa, estos pilares que estamos asentando por aquí como un hogar. En el capítulo anterior, que fue el primero, que por cierto muchas gracias por tanto cariño, por tanto amor recibido a través de las diferentes plataformas, es un placer y es un honor para mí ponerme al servicio de esta manera, al igual que es un reto, no os voy a mentir, ni mucho menos, esto lleva mucho trabajo detrás, mucha dedicación detrás, mucho estudio detrás, mucho tiempo con Dios detrás, muchas horas pasadas con Él teniendo que confrontarme con la verdad, teniendo que confrontarme con muchas partes de mí que no solamente pues, se ven, ¿no? Todos los días a simple vista, ¿no? He tenido que sumergirme totalmente en el fango, en el barro, para poder estar hoy también hablando, ¿no? A través de este micro y que llegue a todas las casas. Pero bueno, para eso estamos. Nosotros por aquí, como decimos en Equipo Luzland, no valemos ni estamos diseñados para quedarnos sentados en el sofá sin hacer nada, sin alzar la voz, sin empezar a mover este mundo nuevo que se está empezando o que está empezando a emerger, ¿no? Vais a ver de aquí a los siguientes 2 años a muchas personas siguiendo este camino, sintiendo la llamada sin saber por qué, dejando entrar al Espíritu Santo en todos sus corazones y estamos preparados para ello y esta casa espero que sea un fundamento, un pilar para todos aquellos que lo necesiten. Bien, en el último episodio y primero estuvimos hablando de la identidad, de que sí que existe esa guerra espiritual, que hemos estado así a lo largo de todo este tiempo. Hemos estado hablando también de que en esta guerra, al haber dos bandos, ¿no?, se está peleando el uno y el otro, entre comillas, en realidad somos nosotros dejando entrar a uno o dejando entrar a otro, por esa identidad, es decir, ¿vamos a hacer caso y a quedarnos en lo que quiere el otro bando o vamos a recuperar nuestra identidad en Dios? Estuvimos hablando también de que Génesis no es antiguo, Génesis es urgente, es actual, está pasando en el día de hoy, está pasando en el siglo XXI, pero esa serpiente ya no se viste de serpiente, sino que aparece también en nuestras pantallas, en redes sociales, ¿vale? Es esa tentación constantemente hablando de la manifestación rápida, hablando de llegar a X resultados sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de proceso, todo rápido, fluido, feliz, pero aquí sin mirar lo que realmente tenemos que mirar, ¿no? Que es el origen de por qué no avanzamos en ciertos momentos o en ciertas situaciones o qué es lo que necesitamos realmente. Así que hoy vamos a dar un pasito más. Hoy vamos a hacernos primero unas preguntas y luego este episodio es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Grábatelo en la cabeza porque esto tu alma ya lo sabe. Vamos a hacernos las preguntas correspondientes y después vamos a desvelar, vamos a identificar y vamos a desglosar cómo o qué técnicas utiliza el enemigo para entrar en tu psique y a partir de ahí cómo empezar a desarmarlas. Al principio lo vas a ver cada vez más fácil, cada vez más rápido, cada vez más. A medida que lo vayas viendo más rápido, porque yo no te voy a mentir desde aquí, yo no te voy a decir que esto va a ser fácil, para todas las personas, y sé que los que ya lleváis un recorrido con Jesús lo sabéis, para todas las personas que os estéis acercando a Dios de esta manera, que os estéis acercando a Jesús y a su palabra, vais a ver cómo los ataques empiezan a ser más comunes, más fuertes, las pruebas, Y dice Jesús, bienaventurados aquellos que sean perseguidos en mi nombre. Bienaventurados aquellos que lleven mi palabra y por ello les insulten, y por ello sean atacados, y por ellos, si no estás sintiendo ataques, si no estás recibiendo esa confusión, ese intento de distracción, ese intento de contaminación de tu intención original, de tu identidad, es que no estás siguiendo a Jesús. Porque cuando te vas acercando a esa verdad, el otro bando se da cuenta y entonces se reactiva. Ahora,
lo que venimos a hacer aquí es hacerte más fuerte. Lo que venimos a hacer aquí no es moco de pavo. Lo que venimos a hacer aquí es a desarrollar y a fortalecer tu discernimiento. Porque a través de la espiritualidad volátil lo que hemos hecho ha sido quitarnos de él. Lo que hemos hecho ha sido eliminar el discernimiento. Porque la espiritualidad volátil todo vale. Todas las técnicas, todas las herramientas, su verdad, mi verdad, no como yo y como tú, y todo es válido. Y ahora tengo un altar hecho a Jesús, pero además tengo puesto a Buda y tengo X cristales y tengo la diosa de no sé qué y tengo no sé cuántas y tengo, como decimos aquí siempre, cada uno que haga en casa lo que considere. Desde aquí os vamos a decir lo que pone en la palabra, y en la palabra no hay medias tintas, y en la palabra no hay cosas tibias, en la palabra no hay cosas mezcladas. Jesús no te va a hacer mezclar ningún tipo de otra herramienta, otra cosa, otra historia, otro tal. ¿Por qué? Porque son grietas. ¿Son grietas a qué? A la confusión, a la distracción, al todo vale, a esta puerta que el enemigo está tac, 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 tocando, está intentando entrar, pero cuando tenemos el discernimiento que tenemos aquí, pues tiene menos vías, ¿no? Entonces, vamos primero a lo primero, que vamos a hacernos una pregunta. Aquí estoy con mis queridos apuntes, que por cierto estoy escribiendo algo muy bonito, por eso tengo aquí mi compu, por eso tengo aquí mi ordenador, y esto pues muy posiblemente el día de mañana se convierta en algo precioso, ¿no? Pero desde aquí compartiros todos mis aprendizajes, que para eso estamos y para eso se me ha puesto en este sitio, ¿no? En el que se me ha puesto. Bien, ahora que entendemos quiénes somos, ahora que entendemos esta guerra espiritual, ahora que entendemos que es por nuestra identidad, llega la pregunta inevitable, una pregunta que nos hemos hecho todos de una manera u otra, ya sea de esta forma o no, que es: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la injusticia, la guerra, la traición, la enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando eso ocurre y por qué lo permite? Yo recuerdo que en ese primer despertar que tuve, que fue en Estados Unidos, cuando una amiga allí fallece en un accidente de tráfico con 20 añitos, yo siempre creí en la magia, siempre creí en Dios, siempre creí en todo, ¿no? Y a partir de ese momento en mi vida me enfadé con Dios, pasé mi primera noche oscura del alma, no quería creer en nada, no quería absolutamente, no quería saber nada, de nada, porque no me podía creer que si tú existes, ¿no? Si Él existe, si es verdad que hayas dejado que esto pase, ¿no? O sea, yo no lo podía creer. Luego me cambió la vida por completo, ¿no? A través de esta historia. Porque Dios convierte lo trágico, convierte lo malo. Si tú le dejas y si tú estás disponible para que Él entre, lo convierte en motor y lo convierte en algo bueno. Eso no quiere decir que Dios te mande esas situaciones malas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, te hago una pregunta desde aquí para todas aquellas personas. Hoy quizás esto toque muchos corazones en casa que han estado muy enfadadas con Dios por cosas que han pasado, que han ocurrido en su vida, y que se sigan preguntando si Dios es bueno, si Dios creó todo, por qué existe el mal. Yo te pregunto hoy desde casa, vamos a hacer todos un ejercicio de humildad y vamos a preguntarnos: tú que estás escuchando este podcast con toda la atención, ¿has mentido alguna vez? Yo sí. Tú que estás escuchando este podcast, ¿has hablado mal de alguien a sus espaldas alguna vez? Yo sí. Tú que estás escuchando, estoy hablando desde que eres pequeño hasta a día de hoy, no estoy hablando de... ¿Sí? Tú que estás escuchando este podcast, ¿has caído en la tentación, sabiendo que estabas cayendo en la tentación de algo que no era bueno para ti, pero tú aún así has tirado para adelante con ello? Yo sí. Tú que estás escuchando este podcast, ¿alguna vez has robado algo? Aunque sea un caramelo en un cumpleaños cuando eras pequeño o no tan pequeño. Yo sí. Entonces, ¿por qué seguimos echándole la culpa a Dios de cosas malas que pasan o incluso de consecuencias que nosotros mismos nos buscamos por no seguir su verdad, su palabra y obedecer? Eso en primer lugar, para darnos esa primera ducha, ¿no?, de humildad que tenemos que darnos. Bien, igualmente esta pregunta que estamos haciendo no se puede responder solamente desde la tierra, porque sería imposible. Hay que mirar un poquito más atrás, más arriba, antes incluso del ser humano, porque el mal no empieza en ti, empieza en una rebelión anterior. Si recordáis el otro día de que estuvimos hablando de esa caída, ¿no?,
de ese ángel perfecto, precioso, que un día decidió creerse Dios, intentó subirse al trono y Dios le dijo: no te equivoques ni un pelo, y le mandó para acá. Lo desterró. Estamos hablando, que hablamos el otro día, de Lucifer. Su caída comenzó con algo pequeño, pero que contiene una arrogancia brutal, espectacular, que es de la que estuvimos hablando en el primer episodio. Él simplemente pensó: seré como el Altísimo, seré como Dios. Ese pensamiento fue concretamente el que lo separó del origen, y ahí empieza esa grieta, y ahí se genera ese mal, cuando alguien se separa de Dios. No porque Dios genere el mal, sino porque hay alguien que se separa de Dios. Esa fractura espiritual, esa separación, es el origen real del mal. Dios no crea el mal aparece donde se rechaza su luz. Simplemente piensa en situaciones donde creemos que ha operado el mal, simplemente piensa en situaciones donde algo malo ha sucedido, donde en ciertas situaciones estoy hablando de algo cotidiano, y si estaba Dios presente o no, si esa persona estaba teniendo a Dios presente o no en ese momento, ¿no? Jesús lo confirma, si nos vamos a las Escrituras, con una frase que casi nadie explica, ¿no? Jesús dice en Lucas capítulo 10, versículo 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, en el momento en el que se rebeló contra Dios, Dios como un le mandó hacia abajo. Y añade otra que es clave para entender el mundo. Viene el príncipe de este mundo, que está en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31. Viene el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque se le bajó aquí. Esto no es metáfora, no es poesía. Jesús nombra una autoridad espiritual real que opera donde los corazones están desconectados de Dios. Vuelvo a repetir, Jesús nombra una autoridad espiritual real que opera donde los corazones están desconectados de Dios. No gobierna sobre los que caminan en la luz, no puede gobernar sobre los que caminan en la luz, sobre aquellos que tenemos firmeza en los fundamentos, sobre aquellos que sabemos cuál es nuestra identidad en Dios. No puede gobernar sobre aquellos que caminamos en la luz, pero sí influye en aquellos que están disponibles para comprar su narrativa. Y aquí entra la parte incómoda. Al igual que Dios te pregunta si estás disponible para que Él trabaje en ti, Lucifer también. Solo que Él no pregunta con palabras, no pregunta con preguntas directas, vivas. Él habla con susurros, Él mete dudas en ti, Él mete confusión, Él intenta contaminar la intención con la que haces las cosas. Tiene otro tipo de lenguaje mucho más sutil. Lo hace siempre en los mismos momentos y quiero que prestéis mucha atención a esto. Cuando vas a crecer, cuando vas a dar un salto, cuando vas a evolucionar, cuando vas a escoger una vía que te acerca más a Dios, que eso significa que voy a escoger un camino que me acerca más a la verdad y por lo tanto voy a confrontar todas esas sombras que no vienen de Dios, las sombras. Cuando voy a confrontar todas estas cosas es cuando aparece este susurro y esta pregunta de si estás disponible para que yo trabaje a través de ti. Y puede venir de Dios o puede venir del otro lado. Y cuando te vas a acercar ya y a hincar rodilla, como me pasó a mí, ni te cuento. Yo tengo unas tablas que veréis en el canal de Luzland, de YouTube o en Instagram, donde grabo aquí todo. Y el día que fui al Monte de los Olivos a hincar rodilla, cuando me di cuenta de todo esto, cuando se destapó la verdad, para siempre, a clavar mi espada ante Jesús, ante el ejército de Dios y formar parte del ejército de Cristo de verdad aquí en la tierra. Ese día, embarazada de 6 meses, se me cayó un tablón que pesa, no os podéis ni imaginar cuánto, que tengo en la pared, se me cayó sobre la cabeza. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablones, pero solo se cayó el que caía en mi cabeza. Los demás se quedaron intactos. Ese golpe que me dieron en la cabeza me dejó mareada, me dejó desorientada y llamé corriendo a mi pareja por lo que había pasado. Y yo sabía perfectamente que era un ataque porque 1 hora después yo iba a hincar rodilla para convertirme a Cristo para siempre y para encarnar el rol, el diseño para el que mi Padre me hizo y me creó.
Así que fijaros si tiene importancia lo que estamos hablando y si esto es real. ¿Y cómo te susurra esta energía? Te dice, mejor no cambies, quédate ahí donde estás, que estás muy cómodo, estás muy a gusto. ¿Y si sale mal? ¿Y si no estás lista? Porque a lo mejor necesitas formarte más y a lo mejor no eres válida del todo. Y a lo mejor crees que estás preparado, pero en realidad, ¿quién eres tú para hablar de eso? Esos son los susurros de la otra cancha. Esos no son los susurros de la identidad en Dios, ni mucho menos. Porque los que tenemos la identidad en Dios sabemos de sobra que estamos completos. Y que estamos aquí, sí, con la rodilla hincada en humildad para que nuestro Padre nos corrija y nos confronte, pero jamás en la vida nos va a hacer este tipo de preguntas. Jamás en la vida nos va a decir mejor no cambies, mejor no crezcas y mejor no evoluciones. Es para que vayas pillando un poquito más de cerca cómo trabaja la otra energía y darte cuenta de que sí, que hay una guerra y que sí, que es por tu identidad. Y depende de a quién quieras hacer caso. Crecer en tu luz es una característica de Dios, no es una característica del otro lado. Si cedes ante tus debilidades, Él gana. Y si Él gana, aumenta tu capacidad cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más para ganarte. Si Él gana, aumenta tu capacidad de debilidad para que no salgas del punto en el que estás. Así que, querido mío, querida mía, si te cuesta mucho tomar acción, si llevas mucho tiempo postergando algo, si tienes un proyecto entre manos y no sale, si X, si Y, creo que ya es hora de que tengas discernimiento espiritual. Porque no nos sirve de nada irnos a hacer 400 sanaciones, esto, lo otro, si yo sigo en ese mismo punto. Porque en la otra cancha, la espiritualidad volátil, cuantas más cosas hagas y más distraído estés, más estás al servicio del otro bando y más el otro bando puede trabajar a través de ti. Porque Dios siempre te va a querer en la cancha accionando. Esa es la dirección de Dios, ese es el ejército de Dios, no el otro. Jesús lo explicó muy claramente. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. No viene a que seas amigo de tu sombra, no viene a que seas aliado de tu sombra, no viene a que abraces tu sombra, no viene... La sombra tiene un origen espiritual y ese origen espiritual está en el otro bando. Ese origen espiritual se formó en el momento en el que hubo una grieta y un ser que se separó de Dios y está operando para ganar la partida aquí en la tierra. Y tú eres cómplice o eres rival, lo puedes elegir. No viene a que abraces tu sombra, viene a matar, a robar y a destruir. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, lo tenéis también en la palabra. ¿Y a través de qué viene a matar, a robar, a destruir? De los corazones disponibles, de las personas que no tienen discernimiento espiritual, de las personas que están totalmente consumidas por el ego, de las personas que buscan validación, que buscan aprobación, de las personas que escuchan voces sin ningún tipo de discernimiento, de las personas que se dejan confundir por todo tipo de técnicas, de herramientas que salen peor de lo que estaban y se ponen en manos de quien sea sin saber con qué es con lo que se está conectando realmente. De esas personas están disponibles para trabajar con él, con el otro bando. Y ojo que aquí hemos estado disponibles todos. No hay ni una persona en este mundo que no haya estado disponible para que el otro bando trabaje a través de él. Ni una sola persona. Si has tenido falta de discernimiento, confusión, duda, contaminación en tu identidad, si has pensado que no eras válido, si tal, si cual, si has reaccionado desde la herida ante una situación, has estado disponible para que se trabaje a través de ti. Y no era Dios. Y no pasa nada. Ahora, eres inocente. Que te quede muy claro, porque no tenías ni idea de esta información. Sin embargo, a partir de hoy, eres responsable de si sirves a un amo o a otro. Eres responsable del camino que eliges. Eres responsable de si accionas o no accionas. Eres responsable de ser soldado, de ser militar en un ejército o en otro. Ahora sí eres responsable. Antes eras inocente, pero ahora que ya lo sabes, ahora sí eres responsable. Por eso ves injusticias, ves sistemas corruptos, tanto en la iglesia, tanto aquí que hemos tenido tanto dolor con esto, ¿no? Lo decíamos el otro día, no se va a meter esta energía en una panadería, se va a meter donde se hable de Dios, donde se acerque a la gente, a Dios, donde la gente tenga su ratito con Jesús, donde, pues lo primero de todo, a la religión, que vuelvo a decir, la palabra religión significa religar, reunir con Dios. Yo ya no estoy en contra de ninguna religión. El ser humano es un ser corruptible, es un ser que necesitamos sí o sí de la palabra, necesitamos sí o sí hincar rodilla y decir, por favor, guíame,
porque tengo falta de discernimiento y caigo al otro bando constantemente. Vamos a tener esa energía en iglesias, en distintas religiones, pero también vamos a tenerlas en distintas empresas, también vamos a tenerlas en distintos deportes, también vamos a tenerlo en todos sitios, pero donde está gobernando es donde se está hablando de Dios. En la parte de las instituciones, por eso hay personas que, pues ya sabéis que era por debilidad, por lo que cayeron porque estaban escuchando, creían que escuchaban a Dios y daban órdenes desde el moralismo, como los fariseos, y realmente a quien estaban escuchando era al otro bando. Y se pensaban que estaban protegiendo el reino de Dios y que estaban, ¿vale? Y eso no estaba sucediendo. Si me voy a la espiritualidad volátil, ¿qué hago? Me desligo total. Se habla de Dios, de la fuente, que parece que hay un miedo tremendo, ¿no? No, yo es que lo llamo luz, no, yo es que lo llamo conciencia absoluta. No, es que yo es Dios, Dios. Si te da miedo decir Dios en mayúsculas, entonces es que no hemos entendido nada, entonces es que no nos hemos empapado de eso todavía. Y yo te animo desde aquí a que empieces a utilizar los términos fuertes, los términos reales para hablar de todo esto, porque además cada vez que los utilizamos estamos diciéndole al otro bando, sí, estoy aquí y estoy con mi Padre. Y estoy en el ejército en el que estoy. Este mal no es porque Dios lo quiere, es porque hay seres operando separados de Dios. Lo mismo, la misma historia, constantemente, influidos por una agenda que no viene del cielo. ¿Seguimos una agenda o seguimos otra? Y ahora vamos a lo más importante para todas aquellas personas que todavía tenemos resistencias a la guerra espiritual. La primera estrategia que utiliza el enemigo es hacerte creer que no existe. Te hace creer que no es real. ¿Cómo va a existir él? Esos son cuentos, esos son cosas religiosas, eso es esto es lo otro. Si el enemigo consigue que tú pienses que no existe y que no hay ninguna guerra espiritual, tiene cancha libre para hacer contigo lo que quiera, porque como no tenemos discernimiento espiritual, y a mí esto me ha pasado muchas veces, yo decía que no, que eso es una invención de la religión, que eso es esto. O sea, yo todo lo que estoy diciendo aquí lo he pasado, sé lo que podéis estar pensando en casa, sé todo. Ya he pasado por ahí. Y la estrategia principal es hacerte creer que él no existe, que su séquito de principados, de potestades y de huestes del mal son mentira, son un cuento. Así pueden operar todo lo que quieran y más. Así que la estrategia principal es convencerte de que él no existe y de que tú expandas este mensaje. ¿A través de qué? Pues ahora que estamos en la espiritualidad volátil y en la New Age, pues desde ahí. Entonces tú vas a expandir que esto es una mentira, que la luz y la oscuridad son amigas, todas estas cosas. Vamos a empezar desde ahí a expandir todo esto. Es su estrategia, hacerte creer que no es verdad y además que expandas este mensaje. Entonces todo es amor, todo es luz y eres tú que estás en lucha. Yo he tenido esta narrativa también. Repito todo lo que estoy diciendo aquí. Eres tú el que estás en lucha, pensando que esto es real. Bueno, simplemente vais a empezar a ver todas las estrategias y si esto es real o no. ¿Y por qué hace esto? Porque si no existe, tú no tienes discernimiento. Si no existe, entonces no hay ninguna guerra. Si no existe, entonces todo son energías, todo vale, todos fluimos en amor y paz. Si no existe, entonces no hay responsabilidad espiritual. Y si no existe, él gana terreno y territorio porque tú lo estás omitiendo. Lo gana por omisión. Y como él sabe que tú sospechas de figuras clásicas, diabólicas, ¿vale? No, eso no existe, eso tal, eso... Se disfraza de luz. Entonces dice cosas como la luz y la oscuridad son amigas, vuelvo a decir, son aliadas, son buenas, una no puede vivir sin la otra, la oscuridad es una maestra, todo lo que pasa es necesario. Esto, si no hubiera pasado, no te hubieras elevado. No nos confundamos. Que nos ocurran cosas malas no tiene nada que ver con Dios, ni que Dios te haya mandado absolutamente nada. Dios convierte lo malo en bueno. No crea lo malo, ni te manda lo malo. No nos equivoquemos. No trabajan juntas, no se equilibran, no colaboran, no son amigas. De hecho, la Biblia lo dice con una nitidez que es imposible de confundir. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo tenéis en Corintios, el capítulo 6, versículo 14. Ninguna es la respuesta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. La oscuridad no es maestra, es ausencia de Dios. No es maestra, es ausencia de Dios. La sombra no eleva, enturbia. El dolor no te educa, el dolor te rompe, punto. Lo que hacemos después con el dolor tiene más que ver con Dios que con lo que acaba de pasar y con lo que acaba de suceder. Lo que te levanta no es la herida, es Dios entrando a tu herida. Entonces, si el mal no viene de Dios, ¿por qué Dios no lo evita? Porque para evitarlo tendría que anular la libertad, tendría que anular
el libre albedrío. Si tú eres madre o padre en casa, te pregunto desde aquí, ¿tienes hijos? Y si tienes hijos, ¿tú has elegido tener hijos? Sí, ¿verdad? ¿Tú sabías que venían a un mundo en el que a veces son risas, todo son risas, y a veces tenemos sufrimiento? ¿Lo sabías? Sí. Qué mala madre o qué mal padre eres. Tú sabías que venían a un mundo en el que a veces iban a ser felices y a veces iban a sufrir, porque en este mundo ya sabemos lo que hay, ¿no? Sin embargo, tú elegiste tenerlos y elegiste traerlos a un mundo en el que íbamos a tener estas dos cosas. Para evitar el mal tiene que anular la libertad, y sin libertad no hay amor, sin libertad no hay opción de escoger a Dios, porque sin la posibilidad de decir no, no existe un sí real por tu parte hacia Él. Dios no creó robots programados para quererle, Él creó seres humanos libres, pero claro, la libertad, chicos, tiene un riesgo. Ahora, el riesgo no es abandono de ninguna de las maneras. Que Dios no cause el mal no significa que Él no esté presente cuando el mal ocurre. Es ahí donde más trabaja. Dios no origina la herida, pero Él entra a la herida y le da forma para convertirla en algo bueno, en algo inspirador. Ese es el trabajo que hace el bien. El bien no te manda al mal. El bien entra a la herida y la convierte como un muñeco de barro en algo bueno y en algo inspirador, tanto para ti, para tu vida y a veces para la vida de los demás. Es la especialidad de Dios. Dios no escribe la caída, lo que escribe es la restauración. Dios no diseña la ruptura, lo que sí diseña es hacer realidad todo aquello que parecía imposible. Eso es a lo que la Biblia se refiere con Dios transforma el mal en bien. No que el mal sirva a Dios, por favor, de ninguna de las maneras, sino que Dios siempre es más fuerte. Dios tuvo la potestad de desterrar al otro bando. Dios no tuvo la culpa de eso que pasó, de eso que ocurrió. Hubo un ser que decidió separarse de él. ¿Por qué? Porque tenía libre albedrío. Y porque no puedes crear a un hijo sin libre albedrío, porque entonces estarías forzándole a que te quiera. Ese hijo te tiene que elegir, tú simplemente puedes amarlo. El mal existe porque alguien dijo que no quería a Dios. La injusticia existe porque hay personas que están disponibles para operar en esa agenda. La confusión existe porque el enemigo trabaja en la tiniebla, donde no se ve. Los patrones repetidos existen porque la serpiente sigue trabajando con susurros para que sigas dudando, para que sigas confundiendo tu identidad, para no construir nunca sobre roca ni sobre fundamentos basados en los pilares de Dios. La redención existe porque Dios siempre entra y aquí llega la ducha de agua fría, ¿no? La Biblia, la palabra, no es tan difícil de entender. Ya cuando llevas varios días o un tiempo, ¿no?, estudiándolo, no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que es difícil de confrontar. Es difícil aceptar que hay un enemigo y mucho más difícil, y yo he tenido mi tiempo de llorera y mi tiempo de rendirme total y absolutamente a esto, de saber que hemos estado repitiendo como loros conceptos que fueron diseñados por aquel que decidió separarse de Dios, no por Dios. Es muy difícil aceptar que hemos estado hablando de diferentes conceptos que suenan, que parecen que son espirituales y que fueron diseñados ni más ni menos para confundirte y para despistarte y para desconectarte de la fuente, de la real. El engaño, la tergiversación de las palabras han sido tan grandes que cuesta mucho verlo de frente, cuesta mucho confrontarlo, pero exigen de una madurez espiritual. Y aquí hay algo que muchos no quieren escuchar, porque como todo es amor, todo es luz y no hay guerra. Señoras y señores, se necesitan militares de guerra en primera fila. Se necesitan personas que sepan, que conozcan, que entiendan, que comprendan esta información. Se necesitan personas que estén trabajando para el ejército de Cristo, para el ejército de la luz. Se necesitan personas con discernimiento espiritual. Se necesitan personas que dicen no, ya no todo vale. Ya no todas las energías con las que se conectan valen. No sé cuál es la fuente, no sé cuál es la raíz, no sé. Se necesitan militares de guerra. Y cuando hablo de militares de guerra, que ya lo hablaremos más adelante, os invito desde aquí a que conozcáis la historia de Jericó. ¿Por qué Dios elige a militares de guerra para estar protegiendo esa ciudad? ¿Sabéis por qué? Aunque ya entraremos, porque un militar de guerra no se deja llevar por la parte emocional. Un militar de guerra obedece. Y necesitamos a personas que obedezcan.
Que obedezcan en este caso, que la palabra obedecer tiene esa connotación, ¿no?, de exigencia, de responsabilidad, de esto, de lo otro, no. Recordad que dijimos en el episodio anterior que en este caso la palabra obedecer es dejarte cuidar. En este caso la palabra obedecer es muy diferente a lo que nos han enseñado hasta ahora. ¿Recordáis la parte de la serpiente del episodio 0 que hablamos en el capítulo primero, en el capítulo anterior? Los límites, en este caso, lo único que hacían eran proteger tu identidad. La religión tergiversó lo que pasó con la serpiente, ¿no? El castigo, la culpa, el pecado, tal. La serpiente, que es la contraparte, y la espiritualidad volátil, la New Age, o llámalo como tú quieras, hizo todo lo contrario. Si hay límites, están invadiendo o están cortando mis alas o mi expansión, y Dios todo lo contrario, lo que quiere es proteger tu identidad. Por eso necesitamos militares de guerra, que cuando venga la ola, que cuando se pongan las cosas feas, que cuando haya una falta de fe, porque aquellos que son creyentes de verdad, son creyentes cuando hay tormenta, cuando ataca el enemigo, cuando empieza con sus estrategias, cuando necesitamos militares de guerra formados con ese discernimiento espiritual, que saben cuando está operando una parte y cuando está operando otra. Y lo más importante, dejad de ver a las personas como culpables, dejad de ver a las personas como malas, dejad de ver a las personas como el que me ha hecho, el que me ha... Id a la raíz espiritual, porque son títeres. Y títeres no significa que siempre estén trabajando para el otro bando, significa que en ese momento estaban disponibles para entrar a una de tus debilidades. No te centres en las personas, ¿sabéis por qué? Porque se te queda ese rencor, se te queda ese odio, y eso es veneno que el enemigo quiere que tengas dentro. Pero realmente estaban operando a través de ellos. Por eso cada vez que tengas más discernimiento, cuanto más discernimiento tengas, menos cosas te vas a tomar a nivel personal. Yo fijaros lo que estoy haciendo desde aquí para todas las personas que se dediquen o que tengan o se tomen ese momento para poner por aquí o por cualquier red social odio, para poner por aquí o poner cualquier historia. Sé quién opera detrás. Lo digo para que no perdáis el tiempo, porque en esta casa tenemos discernimiento espiritual. Porque sé perfectamente cuando se comentan ciertas cosas para generar duda, para quitarme de mi puesto, para hacerme confundirme en mi identidad, para contaminar quién soy, la mujer que soy hija de Dios en esta casa, o las personas que estamos aquí detrás. Tengo un ojo muy fino, tengo un discernimiento muy fino. Y desde aquí yo te animo a que tú empieces a desarrollarlo en casa, para que independientemente de que pase lo que te pase, con quien te pase, sepas que quien está operando detrás es esa raíz espiritual, es esa entidad espiritual. De esta manera te quitas de dejar ese odio, esa rabia, ese rencor hacia una persona en específico, porque eso es lo que quiere el enemigo. ¿Habéis visto alguna vez cuando tú estás detrás de unos arbustos, estás jugando con alguien o estás y coges una piedra? Esas personas, o estáis jugando al escondite, coges un objeto, una piedra y lo tiras, ¿vale? Y lo tiras a la otra parte, lo tiras al campo. El ruido suena por allí, pero el que ha tirado la piedra está aquí. Así funciona la serpiente. El que ha tirado la piedra te ha hecho creer que el error, que la culpa, que estaba aquí, pero él realmente estaba aquí. Abre los ojos. Necesitamos personas, esos militares de guerra, que no se asusten con la verdad. Personas que saben que vivir sin fundamentos, que vivir sin la palabra, que vivir sin esto, les deja totalmente expuestos y vulnerables. Personas que saben perfectamente que si la palabra guerra todavía te molesta, es porque todavía crees que aquí no pasa nada, que todo es energía, que todo es luz, que todo se equilibra solo. Jesús nunca habló de juegos de energía, fue muy clarito. Habló de luz y de tinieblas, habló de reinos, habló de guerra, habló de territorio, y tú eres territorio en disputa, porque la guerra es por tu identidad. Después de aclarar toda esta parte, de conocer un poquito más, esto es solo un trocito, ¿vale? En estos 2 primeros episodios de lo que es el Génesis, de quién es la contraparte, que hablamos mucho, ¿no?, de esto en Luzland, y nos tiran todas las piedras posibles, pero claro, es que la primera estrategia que quería que supierais desde aquí es pensar que no es real y tirar la piedra hacia otro lado cuando
esta energía se encuentra en otro sitio. Ahora que sabes todas estas cosas, ya no puedes tener esa inocencia espiritual. De hecho, seguramente que habrá algo en ti que empiece a pensar, que empiece a echar la vista atrás y a darse cuenta de todas las veces que yo he caído en el otro terreno o que yo he estado disponible para el enemigo y no he sido ni siquiera consciente. Pero como hemos dicho, antes éramos inocentes, no sabíamos, pero ahora somos responsables. Para los siguientes episodios, el siguiente que se viene es súper importante, que estés presente, porque ahí sí que vamos a desglosar todas las estrategias que siguen, porque además es un patrón, para que tú tengas ese discernimiento espiritual y salgas de ese bucle cada vez más rápido. Esto va a hacer que mejores muchísimo en tu procrastinación, en que dejes de hablarte como una patata podrida, diciéndote que no vales, que no eres válido, que siempre dejas las cosas a la mitad, que esto, que lo otro. Vas a empezar a tratarte de una manera diferente, porque vas a empezar a descubrir qué significa tener tu identidad en Dios. Vas a empezar a descubrir qué significa ser un militar de guerra, centrado en tu sitio, puesto a tus puestos, al servicio, en misión, que es para lo que venimos a estar aquí. Entonces, desde aquí te animo a que te suscribas al canal, dale a la campanita, no te lo pierdas, porque en el siguiente viernes vas a descubrir muchas más cosas que ya tenemos bastante que integrar en el día de hoy. Te mando un besito enorme, mucha luz, y yo sí, siempre soy militar de guerra. Chao, chao.